Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper brutal. iPhone 14 Pro Max versus Galaxy S24 Ultra. Ponte cómodo porque en este video voy a decirte, en caso de que tú tengas el iPhone 14 Pro Max y quieras cambiarte, pues creo que es el momento de pensarlo. Y si no tienes ninguno, si no tienes el S24 Ultra o no tienes el 14 Pro Max y tienes duda de, ¿verdad?, con cuál teléfono te va, primero voy a mostrarte las prestaciones entre uno y otro y al final vengo aquí, voy a hacer una conclusión brutal para decirte cuál de los dos es mejor. Así que vamos con la comparativa y luego subo aquí para darte mi humilde opinión y decirte cuál es mejor. Así que vamos ya. Y llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa súper brutal. Galaxy S24 Ultra versus iPhone 14 Pro Max. Estamos delante de un diseño brutal en este Galaxy S24, ya que el S24 Ultra cuenta con Titanium y el iPhone 14 Pro Max no viene con Titanium. La verdad es que los dos diseños a mí de manera personal me agradan y a mí me gusta hacer la comparativa de esta manera. Primero vamos a evaluar, ¿verdad?, este diseño y tamaño en ambos casos y luego vamos a ver cuál es más rápido, cuál tiene mejor resolución, cuál tiene mejor pantalla, cuál tiene mejor batería y al final te voy a dar ya el veredicto final y voy a decirte cuál de estas dos naves merece la pena. Primero vamos a evaluar, ¿verdad?, como dije hace un momento, este gran diseño. Fíjate, las cámaras están en ambos casos, me encanta de la manera que están las cámaras. Yo no tengo dispositivo favorito. De hecho, yo uso el Galaxy. El año pasado usé durante todo el año el S23 Ultra y usé este 14 Pro Max. Y este año voy por el mismo camino. Voy a usar el S24 y voy a usar el iPhone 15 Pro Max. Así que yo no tengo bandera, los dos me gustan, son dos muy buenos terminales. Pero esto se trata de una comparativa y honestamente el diseño en los dos casos, el diseño me gusta. Pero a nivel de tamaño en la pantalla, me gusta más el tamaño en la pantalla de este Galaxy S24 Ultra. Pero nada, sin más preámbulo, vamos ahora a encenderlo para ver cuál de los dos prende más rápido. Fíjate que los dos están apagados completamente y a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y a ver, ahí encendió el S24, encendió el 14 Pro Max para ver cuál de los dos es mejor, para ver cuál de los dos es más rápido. Estamos delante de unos procesadores muy brutales y quiero que vaya a la caja de comentarios. Y wow, fíjate que están casi a la misma velocidad. Rápido están estos dos terminales y honestamente en cuanto a velocidad están casi al mismo nivel porque fíjate cómo los dos responden, están casi iguales. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver esta capacidad en las pantallas. Empecemos con el iPhone, 6.7 pulgadas. La resolución está un poquito atrás, vamos a decir, porque el iPhone viene con una resolución máxima que a mí no me gusta la resolución, pero se sigue viendo bien, se aprecia bien los colores y no es para menos porque Apple usa una pantalla OLED y al ser una pantalla OLED, pues esto te da mejor resolución, ¿no? Y viene con resolución máxima de 1290 por 2796 píxeles y viene con 1000 nits. La pantalla es XDR OLED, una pantalla super retina, viene con HDR, Dolby Vision y habla de que tiene 1000 nits, ¿verdad? 1000 nits y también tiene 2000 nits de tipo HBM. No entiendo ni un carajo a qué significa Apple, qué significa esto. Así que los expertos díganme aquí en los comentarios. Pero la pantalla del iPhone, debo decirte, cuanto a prestaciones, esta pantalla del S24 Ultra viene con un tamaño total, escuchen bien chicos, 6.8 pulgadas, resolución 2K, 1440 por 3120 píxeles. Y es una pantalla, en ambos casos son dos pantallas a 120 Hz y la pantalla del S24 viene con 2600
nix. Cuenta también con HDR10 Plus. Viene con protección Corning Gorilla Glass Armor. Y la verdad es que en lo personal debo decirte que las dos pantallas son brutales. Me encanta. Yo con cualquiera de las dos me siento bien. En cuanto a la sensación táctil, si tú me pones a elegir a mí en cuanto a la sensación táctil, debo decirte que las dos responden bien, pero yo siento que la pantalla del iPhone sigue siendo como un poquito más agradable en cuanto al tacto. No sé si son vaina mía, pero yo siento como que es un poquito agradable en cuanto al tacto. Así que no sé, los expertos aquí déjenme saber si es que hay alguna mejora, pero no quiere decir que la parte táctil del S24 sea mala, porque si le damos también, la sensación es muy buena y a la hora de tu jugar también responde muy bien, y no es para menos que las dos vayan súper fluidas porque estamos delante de 120 Hz en ambos casos. Lo único que en este caso el S24 Ultra cuenta con mejor, vamos a decir, cuenta con mejor resolución en la pantalla, pero se siguen viendo bien en ambos casos, las dos están bien. ¿Qué quiero probar ahora? Vamos a probar el audio. Vamos a empezar con el 14 Pro Max. Vamos a prender el audio. Ahí está. Tenemos sonido estéreo en ambos casos y así se escucharía el sonido de este iPhone 14 Pro Max, que vendría siendo una nave también, chicos. Miren, oigan los disparos. El volumen ahí está a tope. Volumen a tope. Ve, vamos. Uy, no me están viendo. ¿No me ven? Uy, se quedó pisado. Bueno, ahí está. Estoy jugando con... No me ven, parece que estoy jugando con bug. Bueno, y ese fue el audio en el 14 Pro Max. Vamos a ver ahora en el Galaxy. ¡Wow! Bueno, chicos, en cuanto a la calidad de sonido, el S24 Ultra destroza al iPhone 14 Pro Max porque se escucha mejor. Tiene mejor audio, se escucha altísimo. No sé si a través de este video ustedes puedan apreciar cuál de los dos... ¿verdad? ¿Cuál de los dos suena más? Porque los dos suenan durísimo, pero el S24 Ultra suena tan duro que yo tengo que hablar fuerte porque siento que ustedes no me están escuchando. Miren. Wow, qué chulada. No, ya. Y en cuanto a la parte gamer, en cuanto a la parte, ¿verdad?, de juego, y en cuanto a la potencia entre ambos casos, cabe mencionar que este S24 Ultra tiene un Snapdragon 8 generación 3 a 4 nanómetros y viene con una GPU Adreno 750. Es una GPU a 1 GHz, así que esto vuela, esto tiene potencia y puede con cualquier videojuego que exista ahora mismo. Procesador A16 Bionic Chip a 4 nanómetros y una GPU con 5 núcleos. También hace su diligencia, no tiene fuerza para mover los juegos AAA, que de hecho, si tú te fijas en el iPhone 15 Pro Max o en la plataforma de Apple, ya hay videojuegos AAA, los Resident Evil ya están disponibles, y sin embargo, este teléfono no tiene fuerza para mover esos juegos, no están optimizados para tú poder ejecutarlo. Jugar los videojuegos de Resident Evil que ya están disponibles en la tienda de Apple. Sin embargo, los juegos que están optimizados y los que están para esta plataforma, debo decirte que sí se juegan bien. Fíjate, son muy fluidos.
y la parte táctil es muy chulo el tú jugar en este iPhone 14 Pro Max, pero lógicamente que a nivel de potencia gana este Samsung Galaxy S24 Ultra. Otra cosa que tenemos que darle ventaja al S24 Ultra y es en el tema de la inteligencia artificial. Y no me puedo ir de esta comparativa sin mencionarte el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque fíjate, basta con tan solo tú presionar el botón Home, seleccionar en un círculo lo que tú quieres que Google te busque, el motor de búsqueda de Google, y listo, te manda a eso, ¿verdad? Por ejemplo, mira, si presiono, vamos a seleccionar Circuit, que es una aplicación que yo uso. Fíjate cómo te manda. Y no solamente puedes hacerlo aquí en la parte principal del teléfono, sino que puedes hacerlo hasta, ¿verdad? En una aplicación. Puedes hacerlo hasta en YouTube. Si abrimos YouTube, por ejemplo, y hacemos esto, por ejemplo, seleccionamos esta tipa que está acá, esta modelo, y fíjate cómo te selecciona lo que la aplicación está viendo, los audífonos o este accesorio. Así que dígame si esto no está brutal. Aparte de que me gusta que la inteligencia artificial la incorporaron en una llamada. Ya tú puedes hacer una llamada con otra persona que hable en otro idioma, ya sea inglés, coreano, francés, y simultáneamente la inteligencia artificial te hace la traducción en la llamada. Está en fase beta, yo lo he estado probando. De hecho, cuando hice el revisado con este S24 Ultra, hice una prueba con mi hijo, él hablándome en inglés, yo hablando en español, y la verdad es que trabaja bien. Un poco lento, pero trabaja bien. Creo que la inteligencia artificial es el futuro, entre otras prestaciones que tiene este S24 Ultra, ¿verdad? Que superan a este iPhone 14 Pro Max. Así que en este sentido, en cuanto a la inteligencia artificial, el S24 Ultra destroza a este iPhone 14 Pro Max. En cuanto a cámaras, potencia en las cámaras, no voy a abundar mucho en este apartado, dado a que hay una diferencia en las cámaras brutales. En el caso de la cámara del 14 Pro Max tenemos un sensor máximo de 48 megapíxeles y en el caso del S24 Ultra estamos delante de 200 megapíxeles y graban, en el caso del iPhone, graba a 4K, 60 cuadros en la frontal y en las cámaras de atrás, y en la frontal también graba en 4K a 60 cuadros por segundo. También el Galaxy S24 viene con un zoom más potente. También viene hay que destacar que el 14 Pro Max viene con Dolby Vision, viene con una tecnología muy buena en las cámaras. También el S24 viene también con un zoom brutal que llega lejísimo y graba también graba en resolución máxima de 8K a 30 cuadros por segundo, y en la cámara frontal graba en 4K a 60 cuadros. Así que en cuanto a las cámaras, si ustedes me dejan algunos comentarios, pues yo salgo de aquí del laboratorio y le hago un revisado por separado a las cámaras. En cuanto a la autonomía de batería, hay que tomar en cuenta que la batería de este iPhone 14 Pro Max es de 4.323 miliamperios y la batería de este S24 es de una capacidad total de 5.000 miliamperios. En ambos casos vienen con certificación de carga rápida. Este iPhone 14 Pro Max viene con una potencia de 15 vatios. También se carga del 0 al 50% en 30 minutos. Y hay que mencionar que el MagSafe o la carga inalámbrica se carga a 15 vatios de velocidad y también cuenta con carga inalámbrica con certificación QI2. También este Galaxy S24, en cuanto a la autonomía en la batería, 5.000 miliamperios, y viene con todas esas prestaciones. Carga rápida de 45 vatios, carga inalámbrica 15 vatios, carga inversa de 4.5 vatios. Chicos, llegamos a la parte donde voy a darte ya mi humilde opinión, y esto fue una comparativa que quise hacerla así, que ustedes puedan saber entre estos dos terminales. Para ser honesto, en esta comparativa voy a dar como ganador el S24 Ultra. Si tú me pones a elegir a mí entre estos dos terminales, yo elegiría el S24 Ultra. Hay que tomar
un punto en consideración en cuanto al de Apple, y es que yo siento que es más seguro en cuanto al desbloqueo facial. Recuerda que el iPhone solamente viene con Face ID, Face ID, y este viene con desbloqueo facial y viene también con huella digital. El iPhone no lo tiene, pero yo siento que es como más preciso, es como más seguro el iPhone con este desbloqueo facial. No quiere decir que el Galaxy sea malo, pero el desbloqueo facial del Galaxy a veces me falla. La huella digital no me falla, pero recuerda que el Face ID es más seguro. Bueno, y vista esa hermosa comparativa de estas dos naves, debo decirte que estamos delante de dos terminales brutales, a pesar de que el 14 Pro Max salió el año pasado, pero sigue siendo una máquina. De hecho, cuando hice la comparativa con el iPhone 15 Pro Max, perdón, ahí dije que no valdría la pena cambiarte del 14 Pro Max al 15 porque la diferencia a nivel tecnológico es mínima. Sí hay tecnología diferente. En esta comparativa, si tú me dices a mí, Alex, pues, ¿cuál es el ganador? ¿Cuál crees tú que sea mejor? Mira, a nivel de rendimiento y prestaciones, y si bien es cierto que este Galaxy S24 Ultra viene con un Snapdragon y una GPU brutales, pero también el iPhone 14 Pro Max, a pesar de que salió el año pasado, sigue siendo una tremenda máquina. Yo duré casi un año con ese teléfono y yo estaba enamorado. Digo duré porque me voy a quedar con el 15 Pro Max. En esta comparativa, óigame bien, se va a escuchar un poco raro, pero en esta comparativa, tanto con el S24 Ultra como con el iPhone 14 Pro Max, pues con los dos yo me sentiría bien. Yo fuera un usuario feliz si tuviese la oportunidad de tener uno o de tener el otro. Son dos plataformas brutales y me parece a mí que ya esto va a ser algo como cuestión de gusto. Si tú eres un usuario que te gusta más Android, pues lógicamente tú vas a amar ese Galaxy S24 Ultra porque es una tremenda máquina. Y el iPhone 14 Pro Max, como ahora salió el 15, va a bajar de precio. Es un teléfono hermoso también, con buenas prestaciones. No viene con con los materiales de construcción que tiene el S24, que ustedes saben que el S24 viene con Titanium y el 14 Pro Max no tiene Titanium. Hay algunas cosillas que hay que tomar en cuenta, pero la experiencia final como usuario, yo de manera personal, con cualquiera de los dos me siento bien. Pero ya sabes, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál te va. Cuéntame tú qué piensas aquí en la caja de comentarios. ¿Con cuál te irías tú? ¿Te quedarías con el 14 Pro Max o te iría con el Galaxy S24 Ultra? Quiero abrir un debate aquí en la caja de comentarios para ver cuál es el favorito de ustedes, los usuarios. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa. Bye bye. Hasta la próxima.